Buenos días, hermanos. Amén. Para desearles que pasen un feliz Día del Padre, que Dios siga bendiciendo sus hogares. Bueno, ahora vamos a cantar. Quiero cantar una linda canción. Esta primera canción yo creo que usted la va a reconocer porque la hemos cantado, yo creo, cada uno de los que estamos aquí adentro. A ver, Wiso, ¿cómo va esta primera canción? Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó. Ayúdenos. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Muy buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista de Manuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También hacemos el mismo saludo a nuestros hermanos y seguidores en las redes sociales. Y en este día especial también hacemos extensivo el saludo a los papitos que nos ven cada domingo. La prédica de esta semana titula Nuestro Padre Tierno, o Dios nuestro tierno Padre. Hoy celebramos el Día del Padre, una fecha que nos invita a reflexionar sobre una de las relaciones más importantes dentro de la familia. Aunque muchas veces nosotros los varones no expresamos nuestros sentimientos con facilidad, hay algo que resulta evidente cuando observamos a un padre junto a su hijo. El amor siempre encuentra una forma en la cual puede manifestarse. Un padre puede ser de repente reservado en sus palabras, pero difícilmente puede ocultar la alegría de ver a su hijo crecer, de tener un logro. Lo vemos, por ejemplo, cuando este papá acompaña a sus hijos en sus primeros pasos, cuando lo abraza después de haberse caído, luego de repente el chiquitín es muy travieso, cuando se preocupa por sus estudios, cuando lo espera despierto, cuando de repente sale de noche y regresa muy tarde, o de repente este padre, luego de haber atravesado una jornada agotadora en el trabajo,
va y le da un abrazo al pequeño. Detrás de muchos de estos actos sencillos se puede ver este amor profundo que no siempre es reconocido. Un verdadero padre ama a sus hijos más allá de sus errores y defectos. Está dispuesto a sacrificarse por ellos, a renunciar a muchas cosas por el bienestar de los chicos y a sufrir antes que verlos sufrir. Quienes hemos tenido la bendición de haber contado con un padre, un buen padre, sabemos que gran parte de su amor se expresó en sacrificios silenciosos. Muchas veces solo llegamos a comprender ese sacrificio completamente cuando nosotros mismos asumimos responsabilidad similar. Ese amor paternal nos debe ayudar a entender, aunque sea de manera limitada, cómo es el amor de Dios por nosotros. La diferencia es que el amor del Padre Celestial es perfecto. Dios nos ama no porque lo merezcamos, sino porque así es la naturaleza del Señor. Dios nos conoció a nosotros antes de nuestro nacimiento. Nos incluyó en sus planes eternos y decidió amarnos de una manera que sobrepasa todo entendimiento. Cuando nosotros contemplamos la ternura de un padre terrenal, de un padre biológico, encontramos apenas el reflejo de la inmensa ternura y compasión del Padre Celestial. Veamos algunas de las formas en las cuales Dios expresa su amor tierno por nosotros. Podemos encontrar en la Biblia el siguiente pasaje. Revisemos, hermanos, busquen en su Biblia, Mateo capítulo 6, versículo 26. La palabra nos dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Por un momento, regresa mentalmente, con tu imaginación, con tu memoria, a los días de tu niñez. Recordamos aquellos momentos en los cuales podías haber experimentado miedo, te sentías enfermo, estabas triste o simplemente necesitabas ayuda. ¿A quién acudías? Generalmente ibas donde papá o mamá, porque sabías que en ellos encontrabas protección, consuelo y seguridad. Nuestros padres, con todas sus limitaciones humanas, procuraban siempre darnos algo mejor para nosotros, lo mejor que podían. Trabajaban para proveer lo necesario en el hogar. Nos cuidaban en los momentos difíciles. Nos alentaban cuando nos sentíamos desanimados. Y cuando era necesario, también nos corregían para que podamos ser guiados por el camino correcto. Un buen padre escucha, aconseja, acompaña y muchas veces realiza sacrificios que sus hijos ni siquiera se enteran. Sin embargo, además de nuestro Padre terrenal, tenemos un Padre celestial. Él también nos provee, nos sostiene, nos escucha, nos consuela, nos fortalece y también nos corrige cuando nos apartamos de su voluntad. Pero existe una diferencia extraordinaria. Dios no tiene las limitaciones que tienen los seres humanos. Dios conoce perfectamente nuestras necesidades, nuestras luchas, nuestras dudas, nuestras preocupaciones. Sabe lo que hay dentro de nuestros corazones y conoce aquello que ni siquiera nosotros mismos sabemos. Por eso podemos confiar plenamente en Él, sabiendo que Dios siempre va a actuar con amor, sabiduría y perfección. Ahora, preguntémonos, ¿qué hace Dios como nuestro Padre Celestial? Veamos dos características. La primera característica de Dios como Padre. El Padre Celestial nos escucha. Revisemos en la Biblia, ahí nomás un poquitín más adelante, en Mateo 7, versículos del 7 al 11.
La palabra nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? En este pasaje que hemos leído, nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando una verdad profundamente consoladora. Podemos acercarnos a Dios el Padre con plena confianza porque Él es nuestro Padre Celestial. Jesús utiliza esta comparación que todos podamos comprender. Nos habla de una relación entre un hijo y un padre terrenal. Y nos muestra que nosotros como hijos recibimos la ayuda o el sostén de ese padre, para que así podamos entender también cuál es la magnitud del amor y de la bondad de Dios como Padre Celestial. Nuevamente, pensemos en un momento en nuestro tiempo de infancia. Ahora, ningún padre es perfecto, porque como seres humanos, todas las personas tienen limitaciones, debilidades y errores. A veces los padres se equivocan, otras veces no saben qué decisión tomar. Y en ocasiones incluso los padres pueden fallar a sus hijos. Sin embargo, a pesar de esas limitaciones, la mayoría de los padres procuran dar lo mejor a sus hijos. Cuando un hijo tiene hambre, el padre buscará alimentarlo. Cuando el pequeño necesita educación, procurará brindarles oportunidades. Cuando el niño está enfermo, el padre lo acompañará y se preocupará por su bienestar. Cuando el pequeño tenga miedo durante la noche, el padre intentará transmitirle seguridad y protección. Muchos de nosotros de repente recordamos esos momentos aparentemente sencillos, pero significativos en nuestra infancia. Quizá cuando necesitamos ayuda con una tarea, acudíamos a papá. Tal vez cuando aprendíamos a montar bicicleta, buscábamos el apoyo para no caer. O cuando teníamos miedo de la tormenta, de los rayos o del granizo, o de repente estabas enfermo o tenías una pesadilla, corrías buscando la protección y el apoyo de tu papá. Incluso cuando cometías errores, esperábamos encontrar en el papá orientación y apoyo. Pero Jesús nos dice que si los padres terrenales, siendo imperfectos, siendo con un corazón contaminado por el pecado, sabían dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Porque Dios no tiene limitaciones humanas. Dios no se cansa, Dios no se equivoca, Dios no ignora nuestras necesidades ni olvida nuestras circunstancias. Dios conoce nuestro pasado, conoce tu presente y conoce tu futuro. El amor de Dios es perfecto y su sabiduría es infinita. Es cierto que no todo hombre que engendra un hijo ejerce verdaderamente la paternidad. Lamentablemente, por la caída del mundo, hay padres ausentes, padres que abandonan, padres que lastiman, padres que maltratan o padres que descuidan a sus hijos. Lamentablemente hay eso. Muy triste es que algunas personas llevan heridas profundas en su alma o en sus emociones debido a experiencias dolorosas con sus padres terrenales. Y esa es una realidad que no se puede ocultar. Sin embargo, Dios como Padre Celestial no es así. Nuestro Padre Celestial nunca abandona a sus hijos. Él permanece fiel, aun cuando nosotros mismos somos desobedientes, somos infieles y nos olvidamos de nuestro Padre. Muchas veces somos nosotros quienes nos alejamos de Dios, pero Dios como Padre Celestial
siempre está dispuesto a recibirnos cuando regresamos a su presencia. Por eso Jesús nos enseña aquí 3 acciones o 3 verbos fundamentales dentro de este pasaje que acabamos de leer en Mateo 2:7. Él utiliza 3 verbos: pedir, buscar y llamar. Pedir significa presentar nuestras necesidades delante de Dios. Así como un niño pequeño acude a su papá cuando necesita algo, nosotros debemos acudir al Señor con toda confianza. Podemos pedir dirección cuando estamos confundidos, fortaleza cuando estamos cansados, consuelo cuando estamos tristes y sabiduría cuando tenemos que tomar decisiones importantes. También el versículo dice que tenemos que buscar, y el buscar implica desear estar cerca de Dios. Un niño siempre busca estar cerca de su papá, porque no siempre porque necesita algo material, sino muchas veces porque quiere estar cerca del papá. Quiere sentir el calor del papá, quiere sentir el abrazo del papá o el besito del papá. Del mismo modo, nuestra relación con Dios debe buscar eso. Buscar a Dios no debe limitarse solamente: Señor, ayúdame, Señor, bendíceme, Señor, dame plata, Señor, dame una casa. Muchas veces confunden a Dios con un proveedor únicamente y buscan solamente las bendiciones, pero no buscan una cercanía con el Dios el Padre. Nosotros como creyentes deberíamos anhelar la presencia de Dios en nuestra vida, conocerlo más profundamente y caminar cada día junto a Él. Y el tercer verbo, llamar. Llamar significa clamar cuando necesitamos ayuda. Hay momentos en nuestra vida cuando ya no tenemos fuerza, cuando ya no tenemos ánimo. Todas nuestras capacidades propias se ven limitadas. Por ejemplo, en medio de una enfermedad grave, una crisis familiar, problemas económicos, la pérdida de un ser querido, son momentos en los cuales nosotros requerimos clamar al Padre Celestial, sabiendo que Él escucha el clamor de sus hijos. Pero hay algo más. En el idioma original del Nuevo Testamento, que es el griego, estas palabras no tienen ese significado como el que hemos leído en la Reina Valera, porque acá está como un verbo en infinitivo, pero en el original del griego tiene más bien un sentido de continuidad. Entonces, cuando acá en el versículo se dice buscar, llamar, etc., o pedir, lo que da la idea en el original griego es seguir pidiendo, seguir buscando y seguir llamando. Entonces, no se trata de pedir, buscar y llamar al Señor en momentos puntuales, sino tener una actitud de búsqueda, de llamado y de seguirlo de una manera continua. Porque la vida cristiana se desarrolla en una relación diaria con Dios. Entonces no vas a clamar al Señor solamente hoy día y después lo vas a volver a clamarte acá 15 días. O lo vas a buscar hoy y mañana no lo buscas. Tienes que buscarlo, llamarlo, clamar a Él todos los días. Por eso la oración es muy importante en la vida del creyente. La oración no es solamente repetir palabras, es una comunicación de confianza e intimidad con el Padre Celestial. La oración es el momento en el cual nosotros depositamos nuestras cargas, expresamos nuestras alegrías, confesamos nuestros pecados y podemos escuchar la voz de Dios. En la oración nosotros vamos a experimentar de manera especial el amor paternal del Señor. Por eso, que en este Día del Padre, nosotros tenemos que dar gracias por los padres que Dios nos ha dado. Y también recordar que, por encima de cualquier experiencia humana, tenemos un Padre Celestial perfecto. Si queremos una vida santa, firme y verdaderamente feliz, debemos cultivar una relación cercana con el Padre Celestial. Tenemos que acercarnos entonces a Él con humildad y con fe, seguros de que Dios nos escucha, nos comprende y nos ama. Porque si un Padre terrenal, con todas sus limitaciones, con todas sus faltas de carácter,
procura dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial, que es omnisciente, omnipotente, perfectamente bueno. Él va a derramar bendiciones sobre aquellos que lo buscan con un corazón sincero. Y la segunda característica de Dios como Padre es la siguiente. El Padre Celestial es tierno. Ahora veamos, hermanos, en nuestras Biblias, Salmos, capítulo 103, versículo 13. Apoya a tu hermanito que está al costado para encontrar el versículo. Nuevamente, Salmos 103, versículo 13. La palabra nos dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Este pasaje, escrito por el rey David, nos permite acercarnos al corazón de Dios y descubrir que nuestro Señor no es un Dios distante, no es un Dios frío o indiferente, sino un Padre lleno de ternura, de compasión y de amor por sus hijos. Cuando pensamos en un buen padre, vienen a nuestra mente muchas escenas cotidianas. Un padre vela por sus hijos mientras duermen. Un padre que se preocupa cuando uno de los pequeños está enfermo. Un padre que trabaja largas jornadas para que no falte en la casa el sustento. Un padre que se alegra con los logros del pequeño o también sufre cuando los niños atraviesan momentos difíciles. Todo esto nos ayuda a comprender, aunque sea de manera limitada, el amor que Dios tiene por nosotros. Dios es un Padre tierno. Él quiere cuidarnos, protegernos, guiarnos. Dios quiere lo mejor para nuestras vidas. Y la mayor prueba de ese amor que Él estuvo dispuesto a dar por nosotros fue la de entregar a su único Hijo para salvarnos. Nosotros vivíamos lejos de Dios por culpa del pecado. No lo buscábamos. Y Dios tuvo que tomar la iniciativa para poder rescatarnos. El amor de Dios no comenzó cuando nosotros le amábamos. El amor de Dios existió mucho antes. Él quiso redimirnos. Dios el Padre quiso comprarnos con la sangre de Cristo, con la preciosa sangre de Cristo, y adoptarnos como sus hijos para siempre. Por eso, cuando hablamos del amor de Dios, hablamos de algo que supera todo entendimiento humano. Sin embargo, resulta también hermoso ver que en la misma Biblia se utilice el amor del Padre terrenal para hacer una comparación o una ilustración con el amor del Padre celestial. Dios escogió esa comparación para que fuera escrita aquí en la Biblia porque sabe que el amor de un Padre verdadero es uno de los amores más profundos que existen sobre la tierra. Pensemos por un momento en esta pregunta. Tú que eres papá, ¿qué estarías dispuesto a hacer por tu hijo? La mayoría respondería: todo lo que esté a mi alcance. Un padre va a sacrificar tiempo, descanso, comodidad e incluso un verdadero padre sacrifica sueños personales por el bienestar de sus hijos. Se preocupa por su educación, por su seguridad y por su futuro. Muchas veces este papá va a guardar silencio sobre sus propias dificultades para no cargar a sus hijos con preocupaciones. Ese amor sacrificial refleja, aunque de manera imperfecta, el corazón de Dios. Sin embargo, el amor de nuestro Padre Celestial es aún mayor. Dios es cariñoso, amoroso y compasivo. Dios nos ama más de lo que nosotros podamos imaginar. Dios conoce lo que tú mismo desconoces de ti. Dios conoce tus luchas, Dios conoce tus temores, tus heridas, tus fracasos. Conoce las lágrimas que nadie ha visto, las cargas que no has contado a ninguna persona
y aún así Dios te ama plenamente. El salmista aquí, el rey David, sigue explicando una verdad que afirma que Dios conoce nuestra condición. Dios sabe dónde estabas tú antes de conocerlo. Pero Dios te llamó. Él fue quien te creó. Nos formó con sus propias manos dentro del útero de nuestra mamita. Conoce perfectamente también tu destino. Conoce tus fortalezas, conoce tus debilidades, conoce cuáles son los puntos en los cuales tú caes en tentación. Sabe también el daño que ha producido el pecado en tu vida y también el daño que tú has ocasionado a otras personas. Pero aún así, Dios ha abierto sus brazos para perdonarte. Dios sabe que somos frágiles y sabe también que muchas veces tropezamos. Por eso, la compasión de Dios no se agota. La misericordia de Dios se renueva una y otra vez. Él no nos trata como mereceríamos ser tratados por nuestros errores, sino que Él nos trata según la abundancia de su gracia. Como un papá es paciente a ayudar a levantarse a su pequeño después de que se ha caído, Dios también nos levanta cuando nosotros hemos fracasado. Como un padre terrenal que escucha a su hijo que está confundido y le muestra el camino correcto, Dios nos guía mediante su palabra. Como un padre terrenal que abraza a su hijo cuando está triste, Dios también nos consuela en medio de nuestras aflicciones. Esta es la razón, hermanos, por la que debemos acercarnos a Dios el Padre con toda confianza. No nos estamos acercando ante un juez severo e implacable, esperando ser rechazados o condenados. Nos acercamos a un Padre amoroso que conoce nuestras necesidades antes siquiera de que nosotros le contemos o le mencionemos a Dios lo que necesitamos. Dios es un Padre que escucha nuestras oraciones, comprende nuestras luchas y atiende las necesidades de sus hijos. Esto fue precisamente el tipo de Padre que Jesús estaba presentando constantemente durante su ministerio. En sus enseñanzas y parábolas, Cristo mostró a Dios, por ejemplo, que a través de las parábolas, como la de un padre que recibe al hijo pródigo cuando él regresaba, o un padre que buscaba a sus hijos perdidos, que provee para sus hijos y que nunca dejaba de amarlos. En este Día del Padre debemos dar gracias por los padres que Dios nos ha concedido y por el amor que hemos recibido a través de ellos. Pero, sobre todo, celebramos que tenemos un Padre Celestial perfecto, cuya ternura nunca disminuye, cuya misericordia nunca se agota y cuyo amor permanecerá con nosotros por toda la eternidad. No importa cuáles sean las circunstancias de nuestras vidas, podemos descansar en esta verdad del amor del Padre. Somos profundamente amados por nuestro Padre Celestial. Pero y ahora, podríamos hacernos esta pregunta: ¿cómo podemos llegar al Padre? Lo responde el apóstol Juan. Busquemos ahora Juan 14:6. Juan capítulo 14, versículo 6. La palabra nos dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo hemos leído en Juan 14:6. En estas palabras, Jesús responde una pregunta que ha acompañado a la humanidad desde el principio. ¿Cómo puede una persona acercarse a Dios? La realidad es que el mayor problema del ser humano no es económico. El problema del ser humano no es el gobierno, de qué presidente nos va a gobernar. El problema del ser humano no es político o social, izquierda, derecha, no. Ese no es el problema del ser humano. Tampoco es la enfermedad, ni la soledad, ni la tristeza, ni el estrés o las dificultades familiares. No, esos no son los problemas del ser humano.
el problema más profundo del hombre es la separación de Dios por causa del pecado. La Biblia describe nuestra condición como la de una oveja que se ha perdido. Todos en algún momento hemos intentado vivir a nuestra manera, siguiendo nuestros propios caminos, siguiéndose lo que tú decides o lo que te dicen. Y el resultado sigue siendo el mismo: una vida llena de confusión, vacío, culpa y distanciados de Dios. Muchos conocen esa sensación. Personas que aparentemente tienen éxito, tienen muchas propiedades, tienen mucha plata, hasta son muy famosos, pero viven sin paz, viven tristes. Familias que poseen de repente muchos bienes materiales, pero carecen de armonía. Se pelean entre padres e hijos. Hombres y mujeres que de repente sonríen. Tú los ves felices a través de redes sociales, pero por dentro llevan cargas, heridas, temores y una profunda necesidad espiritual. El pecado ha afectado a todas las áreas de nuestra vida y ha levantado una barrera o un muro que no podemos cruzar entre nosotros y Dios. Por eso, el ser humano no puede encontrar por sí mismo el camino de regreso al Padre. A lo largo de la historia, muchos han intentado acercarse a Dios a través de filosofías, de religiones, de buenas obras o de esfuerzo personal. Sin embargo, ningún esfuerzo humano puede resolver el problema del pecado. Aquí es donde aparece la maravillosa gracia del Señor. Lo que nosotros no podíamos hacer, lo que nosotros no podemos hacer, Dios ya lo hizo por nosotros. Jesús no vino simplemente para enseñarnos cómo vivir mejor. Jesús no vino simplemente para darnos buenas lecciones, para darnos parábolas o mensajes bonitos, no. Tampoco Jesús vino solamente para ser un ejemplo moral de que tenemos que cumplir todos los mandamientos. Jesús tampoco vino para ser un gran maestro espiritual. Jesús vino para convertirse en un puente que una nuevamente al hombre con el Padre Celestial. Por eso cuando en este versículo de Juan 14:6 Jesús está diciendo, yo soy el camino, está afirmando que Él es el único medio, la única ruta que da acceso al Padre. Pensemos en la relación entre un padre y un hijo terrenal. Cuando existe una ruptura profunda, se pelea papá con hijo, alguien tiene que dar el primer paso para poder restaurar la relación. Nosotros, en nuestra condición pecaminosa, no podíamos reparar esa distancia que nos separaba de Dios. Pero el Padre Celestial, en su infinito amor, envió a su Hijo Jesucristo para buscarnos y traernos de regreso a casa para aquellos quienes estaban perdidos. La cruz fue ese lugar donde se resolvió nuestro problema. Allí Jesús tomó sobre sí el castigo que nosotros merecíamos. Ocupó nuestro lugar. Él llevó nuestra culpa para que nosotros pudiéramos recibir perdón. Él sufrió la condenación para que nosotros pudiéramos recibir reconciliación y vida eterna. Por eso, la salvación no se basa en nuestros méritos. La salvación no se basa en nuestras obras, sino en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. No podemos llegar al Padre porque seamos perfectamente buenos, sino porque Jesús abrió el camino mediante su sacrificio. Y qué hermoso es comprender esta verdad en un día del Padre. Muchos hijos desean la aprobación de su papá. Muchos hijos están esperando que papá los felicite, que los papás estén orgullosos de ellos. Otros hijos de repente están esperando restablecer ese distanciamiento o una relación rota con el papá.
Algunos incluso pueden cargar con el dolor de no haber conocido a sus padres, ya sea porque ellos hayan fallecido cuando eran pequeños o porque también hay padres malos, los han abandonado. Pero hoy el Señor nos recuerda que existe un Padre Celestial que nos invita a acercarnos a Él. Cristo es el camino que nos conduce a ese Padre amoroso. Gracias a la obra de Cristo podemos acercarnos con confianza, sabiendo que vamos a ser recibidos, perdonados y adoptados como hijos de Dios. Por eso, la pregunta más importante entonces no es si conocemos acerca de Jesús, sino si hemos venido a Cristo para poder acceder a Dios el Padre. Porque solamente en Cristo encontramos el perdón de nuestros pecados, la paz para nuestra conciencia y una relación verdadera con nuestro Padre Celestial. Hoy en el Día del Padre es un buen día para agradecer el amor de los padres terrenales, sí, pero también es un buen día para recordar que el mayor regalo que Dios nos ha dado es su Hijo Jesucristo, el único camino que nos conduce hacia el abrazo eterno del Padre. A manera de una reflexión final o conclusión. Ahora, tú que ya eres jovencito o eres adulto, responde mentalmente allí en tu asiento o allí detrás delante de la pantalla del celular. ¿A quién pides cuando tienes necesidad? ¿A quién buscas? ¿A quién llamas? ¿Tienes un Padre Celestial a quien puedes pedir, buscar y llamar? Cuando tienes necesidades, cuando necesitas consuelo, cuando sientes que no tienes fuerza, en medio de tus dolencias, en medio de tu enfermedad o tu angustia. ¿Cómo le pides? Así como pedíamos a nuestro papá, contando lo que necesitábamos, de esa misma manera pídele a Dios sobre tus necesidades en la oración, que es la manera de que nosotros nos podamos comunicar con Él. ¿Cómo lo buscamos? Lo encontramos a Dios a través de la oración y también, fundamentalmente, a través de la lectura de la palabra, de la Biblia. ¿Y cómo lo llamas? Nuevamente está ahí la oración. Por eso que en estos días en donde se reconoce la labor de un padre y en donde reconocemos el amor de ellos por sus hijos, también tenemos que valorar el esfuerzo que muchos papás han hecho por nosotros. Es una fecha importante para que nosotros vayamos al Padre Celestial. En Él, si somos confiados en Él, estamos en su camino, vamos a encontrar pues fortaleza, a pesar incluso que podamos tener dificultades. Dios también nos ha dado esta responsabilidad ante nuestros padres. Si tienes todavía a tus papás en vida, Dios te ha dicho que los honres, honrar a tu papá y a tu mamá. Incluso es un mandamiento con promesa. La palabra dice que si honras a tu padre y a tu madre, tú tendrás larga vida en esta tierra y todo te irá bien. Reconozcamos pues entonces hoy la labor de nuestros padres, el amor de nuestros padres, como parte también del mandamiento que Dios nos ha dado. Y nunca olvides que tienes a ese Padre Celestial que está siempre presto a escucharte, porque te ama. Amén. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por tu amor. Gracias Padre por haber enviado a tu Hijo Jesucristo por el perdón de nuestros pecados para poder ser salvos y también con la capacidad de poder ser adoptados por ti. Ahora sabemos que tenemos un Padre Celestial en el cielo en el cual podemos confiar plenamente en medio de nuestra necesidad, dolor, sufrimiento. Señor, guíanos, enséñanos por el camino donde debemos ir, susténtanos en nuestras necesidades y sobre todo, Señor, abre nuestros corazones para tener o desarrollar una mayor necesidad de ti, de buscarte en la oración, en la lectura de la palabra, de seguir tus pasos, de hacer tu voluntad y de obedecerte. Danos, Señor, la fortaleza que necesitamos en este mundo cada vez más oscuro
y también poder reflejar de tu amor. Te lo pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén. Amén.